Los procesos termodinámicos son cambios en las propiedades de un sistema que involucran transferencia de energía. A continuación, estudiaremos algunos procesos que nos ayudarán a entender cambios en los estados de la materia. Son 4 procesos comunes: el adiabático, el isotérmico, el isobárico y el isocórico. Proceso adiabático. En este proceso, no hay transferencia de calor hacia el objeto en cuestión. Esto significa que el sistema está aislado térmicamente de su entorno. Entonces solo existen cambios en la energía interna, debido al trabajo realizado sobre o por el sistema. Un ejemplo es la compresión de un gas en un cilindro aislado térmicamente. Proceso isotérmico. En este procedimiento, la temperatura del sistema permanece constante a medida que se realiza el trabajo sobre o por el sistema. Esto significa que la transferencia de calor es equilibrada por el trabajo realizado, manteniendo la temperatura constante. Un ejemplo es un refrigerador operando en estado estacionario, ya que mantiene la temperatura interior constante. Proceso isobárico. En el proceso isobárico, la presión del sistema se mantiene constante mientras se realiza trabajo sobre o por el sistema. La transferencia de calor puede ocurrir y cambiar la temperatura del sistema. Un buen ejemplo es cuando cocemos los alimentos en una olla a presión. La presión se mantiene constante dentro de la olla, pero la temperatura aumenta debido a la transferencia de calor, lo que acelera la cocción. Proceso isocórico o isovolumétrico. En un proceso isocórico, el volumen del sistema se mantiene constante, lo que significa que no se realiza trabajo de expansión o compresión en el sistema. La transferencia de calor puede cambiar la temperatura, pero no el volumen. Calentar un líquido contenido en un recipiente rígido sellado es un ejemplo de proceso isocórico. El volumen del líquido no cambia, pero su temperatura aumenta debido a la transferencia de calor. Los procesos termodinámicos son muy importantes y se utilizan para describir y analizar cambios en sistemas físicos y químicos. Cada uno tiene sus propias características y aplicaciones específicas en la ciencia y la ingeniería. Transferencia de energía y cambio de estado. Ahora recordaremos un poco sobre los cambios de estado de la materia, para poder analizar las transferencias de energía que se presentan en estos procesos. El ejemplo perfecto para explicar los cambios de estado es el agua, ya que es común ver esta sustancia en su forma líquida, sólida y gaseosa. Analicemos estos cambios de estado. Solidificación. Es el cambio de estado en el que una sustancia pasa de estado líquido a estado sólido. Esto ocurre cuando se enfría una sustancia líquida por debajo de su punto de congelación. Un ejemplo es la parafina, un hidrocarburo sólido que se utiliza en la fabricación de velas. Esta se solidifica cuando se enfría, como la cera derretida de una vela. Vaporización. Es el proceso en el cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, generalmente debido a un aumento en la temperatura o la presión. Un ejemplo es la gasolina, la cual es una mezcla de hidrocarburos líquidos que se vaporiza en el motor de un vehículo para combustión interna. La vaporización de la gasolina es esencial para la combustión y el funcionamiento de los motores de automóviles. Condensación. La condensación es el cambio de estado en el que un gas se convierte en líquido. Sucede cuando el gas se enfría y pierde suficiente energía térmica para formar gotas de líquido. Un ejemplo es la formación de gotas de rocío en la mañana. Por la noche, cuando la superficie de la Tierra se enfría, el aire cerca del suelo se enfría y provoca la condensación del vapor de agua en forma de gotas de rocío en la hierba y otros objetos. Sublimación. La sublimación es el cambio de estado en el que una sustancia pasa directamente de sólido a gas, sublimación directa, o de gas a sólido, sublimación inversa, sin pasar por el estado líquido intermedio. Un ejemplo es cuando deshielas un congelador o una nevera, puedes observar la sublimación del hielo acumulado en el interior, ya que el hielo sólido se convierte en vapor de agua sin pasar por una fase líquida. Como hemos visto, en todos estos cambios de estado está presente la transferencia de energía y la energía térmica. Ahora analizaremos cómo la transferencia de energía está presente en cada uno de los cambios de estado que hemos estudiado en la sección anterior. Fusión. Sólido a líquido. Cuando se agrega energía en forma de calor a un sólido, las partículas, ya sean átomos o moléculas, que lo componen comienzan a vibrar con mayor energía.
A medida que la temperatura aumenta, la vibración de las partículas se vuelve lo suficientemente intensa para vencer las fuerzas de atracción intermoleculares que mantienen al sólido unido en su estructura ordenada. En este punto, la sustancia cambia de estado sólido a líquido. La energía térmica suministrada se utiliza para romper las fuerzas de enlace y aumentar la energía cinética de las partículas en el líquido. Vaporización. Líquido a gas. Continuando con el suministro de energía en forma de calor, las partículas en el líquido adquieren aún más energía cinética. Llega un punto en el que algunas partículas en la superficie del líquido tienen suficiente energía para romper las fuerzas de atracciones superficiales y escapar al espacio libre. Estas partículas se convierten en gas y se separan de las demás partículas líquidas. La vaporización es el proceso en el que la energía térmica adicional se utiliza para vencer las fuerzas intermoleculares en el líquido y convertirlo en gas. Condensación. Gas a líquido. Cuando un gas se enfría, las partículas pierden energía cinética y se mueven con menos agitación. A medida que disminuye la temperatura, las fuerzas de atracción intermoleculares tienen la oportunidad de ejercer su influencia y juntar las partículas de gas cercanas. Este proceso se llama condensación, y el gas se convierte en líquido. La energía térmica perdida se convierte en energía potencial a medida que las partículas se acercan unas a otras y forman un líquido cohesivo. Solidificación. Líquido a sólido. Cuando un líquido se enfría aún más, las partículas pierden aún más energía cinética. Las fuerzas intermoleculares se vuelven lo suficientemente fuertes como para mantener las partículas en una disposición ordenada y regular. El líquido se solidifica y cambia al estado sólido. La energía térmica perdida se convierte en energía potencial a medida que las partículas se unen en una estructura sólida. No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal Fast and Easy para más contenido interesante.